Mi nombre es Clarabel Thornton. La noche que mi hermana me dijo que buscara otra mesa porque no era de la familia de verdad, las risas estallaron a mi alrededor. Luego me deslizaron la cuenta de $3.500. La pagué en silencio, con las manos temblorosas, pero por dentro algo se rompió para siempre. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones llenaban el restaurante, pero para mí, el sonido se desdibujó en un zumbido hueco después de que las palabras de Elaine cortaran el aire. Mi silla se raspó suavemente al levantarme, con cuidado de no mostrar cómo me temblaban las rodillas. Caminé unos pocos pasos hasta una mesa cerca del bar. Cada clic de mis tacones puntuado por susurros y miradas de reojo de extraños que habían oído lo suficiente para reconstruir la humillación. Me senté sola, con las manos entrelazadas en mi regazo, sintiendo el peso de sus miradas más pesado que cualquier candelabro sobre mí. Desde donde estaba sentada, aún podía oírlos, Víctor presumiendo de sus inversiones, Harold riéndose de alguna historia que había contado una docena de veces antes, Margaret elogiando a Elaine por su gusto por el vino. Sus risas volvieron a hincharse como si haberme despedido no hubiera sido más que entretenimiento para ellos. Cuando se retiraron los platos y los tenedores de postre tintinearon contra la porcelana, me preparé para el último golpe. El camarero se acercó, dudando ligeramente antes de colocar la cuenta delante de mí. Mis ojos cayeron sobre los números garabateados en el papel, $3.500. Un agudo aliento se atascó en mi garganta. Elaine se reclinó en su silla, su sonrisa de suficiencia deliberada, y dijo con un tono lo suficientemente dulce como para ser veneno: vamos, Clarabel. Considéralo un pequeño agradecimiento por todos los años que te mantuvimos bajo nuestro techo. Mis dedos temblaron al deslizar mi tarjeta en la carpeta, mi firma vacilando en el recibo. Forcé una sonrisa al camarero, tratando de enmascarar el ardor de la vergüenza que subía por mi pecho. Cuando le devolví la carpeta, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ese momento, sus risas, la cuenta, la mirada de triunfo en los ojos de Elaine se grabaron en mí como una cicatriz. Dejé la mesa con la cabeza alta. Pero por dentro, llevaba un juramento tan afilado como el cristal roto. Nunca más decidirían mi valor. Crecí con recordatorios grabados en cada momento de que no pertenecía. En el 16º cumpleaños de Víctor, el camino de entrada resplandecía con un coche nuevo, los vecinos se reunían para admirarlo, mientras yo caminaba kilómetros a la escuela con zapatos que dejaban pasar la lluvia. A Elaine le daban vestidos envueltos en papel de seda, colores brillantes e intactos, mientras yo me ponía prendas que olían a armarios y moho, sus costuras desgastadas antes de que tocaran mi piel. Cuando preguntaba qué podía estudiar o en qué podría convertirme, la respuesta nunca era un estímulo. Era un recordatorio cortante de que debías estar agradecida de tener un techo. Si no hubiera sido por Eleanor, podría haber aceptado su versión de la verdad. Ella fue la única que me vio, la única que vino a mi graduación y me puso un libro en las manos, su voz firme en el ruido de un gimnasio lleno de gente: no necesitas que nadie te conceda valor, Clarabel. Lo construirás tú misma. Esa frase se quedó conmigo, una semilla que sobrevivió a cada desprecio. Eleanor rara vez interrumpía la crueldad de la familia, pero sus ojos siempre estaban allí, agudos, atentos, como si estuviera grabando discretamente cada herida. Solo su mirada me recordaba que no estaba imaginando lo que estaba sucediendo. Esa noche en el restaurante, me había preparado para escabullirme sin ser vista una vez pagada la cuenta. Mi humillación era completa y solo quería escapar. Pero el chirrido de la silla de Eleanor silenció la sala. Se levantó, el bastón firmemente plantado, su voz llenando cada rincón. No me quedaré sentada a ver cómo destrozáis a Clarabel un segundo más. El parloteo cesó. Los tenedores se congelaron en el aire. Mi pecho se apretó mientras ella metía la mano en su bolso y sacaba un sobre con un sello. Ayer firmé un nuevo testamento, declaró. Cada propiedad, cada empresa, cada acción pertenece a Clarabel. Ninguno de vosotros heredará. Las palabras cayeron como un trueno. El vaso de Víctor se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. La mandíbula de Elaine se abrió, su rostro retorciéndose de incredulidad. Las expresiones de Harold y Margaret se quedaron sin color. Mi pulso rugía en mis oídos como si mi propio cuerpo no supiera cómo soportar tal shock. En ese instante, el elegante restaurante dejó de ser un lugar de candelabros y copas de vino.
Era una arena, y yo ya no estaba empujada a su borde. Me había convertido en su centro, el ojo de una tormenta que se había estado gestando durante décadas, ahora lista para estallar. El anuncio de Eleanor se extendió como un reguero de pólvora, y en cuestión de días, mi teléfono se inundó. Los mensajes de texto de Víctor llegaron primero, amenazas cortantes que se transformaron en acusaciones directas. Los de Elaine le siguieron, goteando veneno disfrazado de indignación. Luego la voz de Víctor cortó una tarde, aguda y fría: Clarabel, esta farsa no se sostendrá. Te llevaremos a los tribunales. ¿No nos has avergonzado lo suficiente? Ahora también quieres robarnos. Me senté sola en mi apartamento de Portland, el resplandor de las farolas pintando rayas en las paredes. Las palabras dolían, aunque no porque me sorprendieran. Siempre había sido el chivo expiatorio, la desechable, pero ahora expuesta a la luz de la verdad, de repente me convertía en una ladrona. Los tabloides no perdieron el tiempo alimentando el frenesí. Las portadas de las revistas gritaban: hija adoptada arrebata fortuna y ángel o cazafortunas. Los paparazzi capturaron fotos mías haciendo la compra, saliendo de mi oficina. Cada fotograma se convirtió en un arma como prueba de cualquier historia que quisieran contar en línea. Los extraños diseccionaron mi vida con deleite, sus comentarios un coro de juicios. El primer golpe real llegó cuando supe que Víctor había contratado a un detective privado para que rastreara cada rincón de mi pasado. El segundo llegó rápidamente, Elaine posada en un estudio de televisión, con la voz quebrada, insistiendo a millones de espectadores que yo había manipulado el frágil estado de Eleanor. El presentador asintió gravemente. La audiencia murmuró con simpatía. Viendo desde mi apartamento, me sentí como la villana de una obra escrita por otra persona, atrapada en su guión. Pero entonces, el giro que nunca esperé. Una tarde, Eleanor me llamó a su estudio en la casa junto al lago Oswego. Había papeles extendidos sobre su escritorio, pesados de tinta y pruebas. Me deslizó la carpeta. Clarabel, dijo en voz baja. Necesitas ver esto. Harold y Margaret no solo te maltrataron. Te robaron. Los $600.000 que tus padres dejaron para tu cuidado y educación. Se lo gastaron todo. Pasé las páginas de los extractos, mi pecho se apretaba con cada línea. La matrícula de la escuela privada de Víctor, los pasajes de avión para las vacaciones europeas de Elaine, las renovaciones de la casa familiar, todo sacado de fondos destinados para mí. Durante años, me había preguntado si era una desagradecida, si tal vez mis heridas eran imaginarias. Pero al mirar las cifras, supe la verdad. No solo me habían negado el afecto. Me habían robado en el momento en que mis padres murieron. A la mañana siguiente, me senté al lado de Eleanor. Sus manos temblaron al levantar su taza de té, su voz más débil que antes. Hice la pregunta que me había pesado en la lengua toda la noche: ¿cuánto tiempo lo sabes? Su suspiro llevó el peso de los años. 2. Hice que mi abogado investigara discretamente. No podía acusar sin pruebas. Clarabel, esto nunca fue solo por dinero. Se trataba de cómo te usaron, cómo construyeron sus vidas sobre lo que era tuyo, y me negué a dejar este mundo con esa mentira en pie. Su mirada se mantuvo en la mía, inquebrantable a pesar de las sombras bajo sus ojos. Los médicos dicen que es etapa 4, pancreático. Mi tiempo es corto, pero antes de irme, quiero justicia para ti. Sus palabras me hirieron más profundamente que cualquier insulto que Víctor o Elaine hubieran proferido. El alivio de que ella siempre hubiera visto la verdad chocó con el dolor de saber que la perdería pronto. Extendió la mano para alcanzar la mía, su agarre frágil pero firme. Lo haremos juntas. Una conferencia de prensa, todos los documentos, todas las pruebas expuestas para que todos las vean. Ya no te callarás. La miré, frágil pero inquebrantable, y algo se encendió dentro de mí. Por primera vez en décadas, sentí que la esperanza se elevaba por encima del dolor. Esta vez, el mundo me escucharía. Esta vez, la justicia no sería suya para retorcerla. La lluvia de esa mañana se sintió como una advertencia, pequeños y fríos pinchazos contra mi abrigo. Cuando Eleanor y yo entramos en la sala de conferencias abarrotada, las cámaras parpadearon como una constelación hostil.
Los micrófonos se extendieron hacia nosotros como si pudieran arrancar la verdad del aire. Me senté a su lado, los dedos aferrados al reposabrazos, escuchando mientras Calvel organizaba los documentos para que las lentes no los perdieran, extractos bancarios, transferencias notariadas. Evaluaciones médicas que demostraban lo que Eleanor había insistido durante mucho tiempo que era cierto. Cuando habló, su voz era más firme de lo que me sentía. Nombró las pequeñas crueldades que me habían seguido durante décadas, luego empujó el papel hacia adelante y dijo claramente que el dinero destinado a mi crianza había sido desviado. La sala contuvo el aliento. Por una vez, una herida privada se había convertido en un registro público. Entonces Elaine irrumpió en la puerta, el rímel corriendo por sus mejillas, la indignación goteando de cada sílaba. Me señaló y acusó, fuerte, teatral, desesperada. Las cámaras capturaron con avidez cada temblor en su voz. En lugar de encogerme ante el espectáculo, Eleanor se inclinó y murmuró, «¿Ves? Se deshacen a sí mismos». Las palabras se sintieron como una cerilla encendida en la oscuridad. Me quedé sentada mientras el mundo observaba cómo la herida finalmente exponía sus bordes crudos. El vídeo del arrebato de Elaine se volvió viral antes de la cena. Las redes sociales se llenaron de personas que nunca me habían conocido y que de repente ofrecían su simpatía, mientras otros buscaban trapos sucios. 3 días después, el abogado de la familia presentó una demanda acusándome de coacción e influencia indebida. La narrativa cambió de eje. El defensor se convirtió en el acusado. Luego llegaron los rumores, una supuesta cita con un cliente rico, insinuaciones de incorrección que no requerían pruebas para picar. Chivatazos anónimos, reporteros oportunistas, titulares venenosos, cada uno un golpe calculado. Una noche, la voz de un hombre me advirtió que me fuera o sería expuesta. Mis manos temblaron, no solo por miedo, sino por la furia que había mantenido reprimida durante mucho tiempo. Calvel extendió nuestras pruebas sobre la mesa de café de Eleanor y habló con la franqueza de alguien acostumbrado a las tormentas. Fabricarán ruido. Nosotros responderemos con hechos. Observando a Eleanor descansar, su respiración superficial, pero su mirada inmutable, sentí la forma de lo que estábamos luchando. No dinero, sino la verdad sobre quién siempre había sido. Esta vez, no me callaría. El juzgado resplandecía bajo el sol, pero dentro de la sala del tribunal, el aire era denso de tensión, pesado como si pudiera cortarse con un cuchillo. Llevé a Eleanor en silla de ruedas hasta nuestra mesa, Calvel caminando a nuestro lado con una autoridad silenciosa que me tranquilizaba. Al otro lado del pasillo estaban Harold, Margaret, Víctor y Elaine. Sus trajes impecables, sus expresiones afiladas como puñales de resentimiento. Su abogado se levantó primero, con voz suave pero cortante. Me pintó como una manipuladora, un parásito que se había aprovechado de la fragilidad de una anciana. Explotó la debilidad de la señora Hayes, doblando su juicio para robar lo que nunca fue suyo, dijo, su mirada taladrándome como si me desafiara a negarlo. Cada palabra encendía la ira y el dolor en igual medida porque la verdad era más simple. Nunca quise su dinero, solo reconocimiento, solo justicia. Calvel se puso de pie con serena precisión. Apiló las pruebas y abrió cada carpeta para que el tribunal las viera. Los registros bancarios rastrearon el robo de $600.000, retirados y redirigidos para cubrir la matrícula de Víctor, los viajes de Elaine, las comodidades de Harold y Margaret. Testigos declararon sobre los años de desaires, las humillaciones que había soportado. Luego vinieron los registros médicos, prueba clara de la mente lúcida de Eleanor cuando firmó su testamento. Pero fue el vídeo lo que abrió la sala de par en par. En la pantalla, Elaine chillaba ante los periodistas, su voz estridente y resonante. «Nosotros merecemos ese dinero. Nosotros la criamos». Las palabras reverberaron por la sala, una confesión al descubierto. La vi palidecer ante su propio reflejo, los labios temblorosos. Me levanté, mi voz frágil, pero que se fue afirmando con cada sílaba. No estoy aquí para robar. Durante 30 años, he sido invisible en el único hogar que tuve, apartada de las fotos familiares, ridiculizada con ropa de segunda mano, negada incluso una pequeña solicitud de matrícula. Todo el tiempo, lo que mis padres me dejaron se gastó en sus propios hijos. Hoy, solo pido esto, que se me vea como alguien digno de justicia.
El silencio que siguió fue inmenso. Pude escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos, pero no vacilé. La jueza Morrison se inclinó hacia adelante, su cabello plateado brillando bajo las luces fluorescentes, sus ojos afilados con finalidad. Habiendo revisado las pruebas y el testimonio, este tribunal declara válido el testamento. La herencia se otorga íntegramente a Clarabel Thornton. Harold y Margaret Hayes son ordenados a devolver los $600.000 malversados, con intereses, lo que eleva el total a $1.8 millones. Este caso queda cerrado. Su martillo golpeó. El sonido fue a la vez trueno y liberación. Frente a mí, Harold se desplomó en su silla como si el peso de los años finalmente lo hubiera aplastado. Margaret se cubrió el rostro con las manos, los sollozos amortiguados contra la madera de la mesa. Víctor bajó la cabeza, toda su bravuconería se desvaneció, y Elaine saltó de su asiento, su voz rompiéndose en un chillido. No, esto es un fraude. Ella no es más que una sanguijuela. Los alguaciles se movieron rápidamente, sujetando sus brazos mientras pataleaba y gritaba, su protesta disolviéndose en ecos por el pasillo. Me quedé inmóvil, las lágrimas resbalando libremente mientras apretaba la frágil mano de Eleanor. Ella volvió su rostro hacia mí, su voz un susurro, pero aguda de orgullo. Has ganado, querida, y te lo has ganado todo. Sus palabras llenaron el silencio dejado por su derrota. Y por primera vez, sentí que la balanza se inclinaba completamente a mi favor. La justicia había hablado, y llevaba mi nombre. El veredicto se propagó como una onda expansiva, y pronto la ciudad misma pareció vibrar con mi nombre. Los puestos de periódicos mostraban mi fotografía en las portadas, titulares audaces y desafiantes, hija adoptada gana, justicia sobre familia adinerada. La foto no era de una mujer presentada como una carga o una oportunista. Era yo de pie, erguida, con las manos cruzadas con serena determinación, una figura que finalmente había hablado y había sido escuchada. Los presentadores de televisión repetían fragmentos del juicio, sus voces resonando en los salones de todo el país. La imagen de Elaine gritando a las cámaras, sus propias palabras volviéndose contra ella, se repitió tantas veces que se convirtió en un símbolo de la arrogancia que se desmoronaba. Por primera vez en mi vida, el público no se reía de mí. Estaban escuchando. Cuando una estación local pidió una entrevista en vivo, sentí el familiar temblor del miedo. Las cámaras siempre se habían utilizado para distorsionar mi historia, para cortar mi vida en pedazos que encajaran en sus titulares crueles. Pero esta vez, sabía que la historia saldría de mis labios. Me senté bajo las luces cálidas del estudio, el presentador frente a mí, y hablé con sencillez. La parte más difícil de esta lucha no fue por la herencia, dije, mi voz llegando más lejos de lo que esperaba. Fue vivir bajo un techo donde nunca fui tratada como una hija. Todos los días me recordaban que era una extraña. El fallo no solo devuelve el dinero robado. Restaura la dignidad. No solo para mí, sino para cada niño al que se le ha dicho que vale menos porque fue adoptado. El estudio quedó en silencio, de ese tipo que vibra porque la gente contiene la respiración. Luego estallaron los aplausos, subiendo como una marea, extendiéndose a los hogares a través de la transmisión. Más tarde, llovieron cartas y mensajes, adoptados, niños de acogida, personas que habían vivido años en las sombras. Sus palabras hacían eco del mismo sentimiento, gracias por decir lo que nosotros no podíamos. Salí de esa entrevista con los hombros más ligeros que nunca. Un peso que había llevado durante décadas finalmente se había desprendido. No porque el pasado hubiera cambiado, sino porque lo había reclamado por lo que era, y me negaba a guardar silencio más tiempo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de firmas, trámites legales y titulares. Pero bajo la tormenta pública, la verdad privada persistía. Eleanor se estaba apagando. Sus pasos se volvieron más lentos, sus respiraciones más superficiales, su cuerpo más frágil con cada día que pasaba. Pasé horas a su lado, la lavanda llenaba el aire de los saquitos que guardaba en su cómoda. Dormía a menudo, pero cuando sus ojos se abrían, aún brillaban con el fuego que había impulsado su voz en el tribunal. Una tarde, me alcanzó la mano, sus dedos fríos pero firmes. Clarabel, susurró, la voz débil pero inquebrantable. Nunca dejes que te definan. Eres mi legado. No por lo que te he dejado,
sino porque encontraste la fuerza para luchar cuando ellos querían que te callaras. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras me inclinaba más, inhalando el familiar aroma de su cabello, plateado y suave contra mi mejilla. Le susurré que llevaría sus palabras siempre, que la honraría no con dinero, sino con la vida que construyera. Unas noches después, se fue mientras dormía, con el rostro sereno, la mano aún suavemente enrollada en la mía. La pena que me desgarró fue cruda, pero debajo latía algo más fuerte, la inquebrantable verdad de que me había dejado más que riqueza. Me había dado un universo de fuerza y el permiso para vivir definida no por su crueldad sino por mi propia resiliencia. Un año después, me encontraba dentro de la torre de cristal de la Fundación Eleanor, la organización benéfica que construye en su honor para proteger a los niños de acogida que habían sido abandonados como yo lo fui una vez. En las paredes, fotografías de niños sonrientes brillaban con esperanza. Los titulares ya no me etiquetaban como la hija adoptada que perseguía una herencia. Ahora se hablaba de mí como una líder, una mujer que convirtió las cicatrices en fuerza. Una revista financiera incluso declaró, Clarabel Thornton, la mujer que convirtió el dolor en legado. ¿Y mi antigua familia? Harold y Margaret lo vendieron todo, retirándose a un apartamento pequeño. El matrimonio de Víctor se disolvió bajo las deudas, y el imperio de Elaine colapsó en bancarrota, su nombre manchado. Un día, me envió un correo electrónico pidiendo perdón, incluso dinero. Lo borré sin dudarlo. Se habían destruido a sí mismos con la codicia. Al salir al balcón, la puesta de sol de Portland me cubrió. Las palabras de Eleanor resonaron suavemente, la venganza más dulce no es destruirlos. Es construir la vida que nunca creyeron que podrías tener. Y supe que había hecho exactamente eso.